Embajadora de Chile ante el organismo internacional, Paula Narváez. ¿Cómo está, Paula? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Muy buenas tardes, Matilde. Un gusto poder verla a través de la pantalla y, por supuesto, saludar de esta forma a todos quienes nos están viendo a través de las pantallas de CNN Chile. Muchas gracias. Gracias, embajadora. Bueno, estaba conversando recién con Ivo Goit, que estuvo durante la semana pasada en la gira, cubriendo la gira del presidente, en la que se hace este anuncio, precisamente hace ya 8 o 9 días, y ya ha pasado una semana. Quisiera preguntarle cómo decanta este anuncio en las distintas delegaciones, qué es lo que usted ha podido percibir en in situ después de que se anunciara la candidatura de la expresidenta Bachelet. Bueno, estando acá en Nueva York, por supuesto, las distintas misiones, en las oportunidades que hemos tenido, que hemos coincidido con muchos de los colegas representantes permanentes de otras misiones. Por cierto, el tema surge de manera espontánea, todavía de manera muy informal, porque recordemos que el anuncio del presidente que hizo durante su discurso en la Asamblea General es previo al inicio formal Ujú. de esta candidatura, que será cuando la presidenta de la Asamblea General y el presidente del Consejo de Seguridad envíen la carta a los Estados miembros pidiéndoles que presenten candidaturas. Por lo tanto, todavía estamos en una fase desde el anuncio hasta que se formalice a través de una carta que es informal y que surge entonces como una conversación animada, muy respetuosa, también muy prudente por parte de todos los embajadores, porque claro, este es un trabajo diplomático que se hace de manera muy cautelosa y discreta y que tiene sus etapas y sus procesos. Claro, pero era importante plantearlo porque es un tema que ya se venía conversando, cuya carta se va a adelantar el envío y donde ya había candidaturas que, por ejemplo, la candidatura de Argentina con Rafael Grossi, que además pertenece a un organismo bien importante que tiene una eh, digamos, una visibilidad a nivel internacional grande, también era importante desde ese punto de vista plantear la candidatura si Chile tenía aspiraciones. ¿Por qué no nos cuenta un poco cuál es esa dinámica? Porque muchas veces en la conversación informal probablemente se pueden ir comprometiendo apoyos, pero si no se sabe que hay un candidato es bien difícil. Y esa era una de las razones, ¿no? Tiene exactamente, o sea, fue del todo oportuno el anuncio que realiza el presidente Gabriel Boric en el marco de la Asamblea General en la semana de alto nivel, pues como usted muy bien señala, hay otros candidatos y candidatas que están en el ruedo y que por lo tanto tienen apariciones públicas y significaba entonces poder formalizar de una manera transparente que la expresidenta Michelle Bachelet va a ser presentada por Chile. Yo creo que eso, desde el punto de vista del proceso, es tremendamente, digamos, funcional, ayuda mucho tener esa claridad y recordemos también que cuanto más transparente, más claro seamos para los Estados miembros, también estamos generando mayor tiempo para las consideraciones que ellos vayan a tener respecto de esta candidatura. Así es que se celebra el hecho de que haya sido presentado por nuestro gobierno, por nuestro presidente. Es un hecho que llamó la atención positivamente en el resto de las delegaciones y por lo tanto también aclara la cancha para lo que viene en esta candidatura. Ahora, también se sale un poco de la norma porque no había ocurrido que se presentara en una asamblea general, en el discurso presidencial, la candidatura de un país, ¿no? Bueno, la verdad no es algo que tengamos registrado que haya sucedido, pero también es muy claro que cada jefe de Estado o jefe de gobierno toma la decisión de a qué se va a referir durante su discurso. Y siendo esto un tema tan relevante para la organización, pero además recordando que la organización cumple 80 años, y estamos todos en un momento de pensar el rol que Naciones Unidas ha tenido, tiene y tendrá para el mundo, ¿no es cierto? Es del todo pertinente entonces plantear una oferta que hace Chile con la presentación de la expresidenta como candidata a secretaria general, porque con esto de alguna manera damos una señal clara
de que para Chile es importante el multilateralismo y de que encarnamos como país esos valores y principios que sustentan la Carta de las Naciones Unidas, y qué mejor que con la figura de la expresidenta. Entonces tiene mucho sentido, es muy sustantivo, es muy profundo el hecho de que el presidente Gabriel Boric lo haya hecho durante su alocución ante la Asamblea General. Bueno, sin duda era una vitrina insuperable. ¿Cómo se está trabajando ahora, embajadora, en esta propuesta que va a presentar Chile junto con el nombre de la expresidenta Bachelet? ¿Cuál es la propuesta que va a presentar ella? Porque lo vimos durante la Asamblea General, sobre todo en el discurso del presidente Donald Trump, puso en cuestión el rol de Naciones Unidas, el multilateralismo. Es un momento que a nivel global se está viendo prácticamente el surgimiento de un orden distinto, con otros, con otras prioridades, con otra realidad muy distinta a la que existía hace 80 años atrás. Por lo tanto, ¿cómo se va a construir esa propuesta? Bueno, hay dos elementos importantes respecto a la construcción de la propuesta. Primero, decir que Cancillería tiene las estructuras internas para llevar adelante esta candidatura, tiene la capacidad operativa, la capacidad logística y también la capacidad sustantiva para contribuir en el desarrollo de esta candidatura. También está, por cierto, la visión de la propia candidata en términos de su experiencia, siendo dos veces jefa de Estado y además conociendo desde dentro el sistema de Naciones Unidas, habiendo sido una figura principal en dos agencias del sistema. Entonces, esa confluencia permite generar la propuesta de trabajo que se hará en la candidatura en el momento en que sea solicitada formalmente por la presidenta actual de la Asamblea General. Es un trabajo técnico, es un trabajo que se toma muy en serio desde los equipos técnicos de Cancillería, que lo lidera el canciller Alberto Frank Claveren, y que por supuesto en cada unidad es una gran, digamos, cadena de colaboraciones, cada uno desde su rol y desde sus funciones estaremos aportando para el debido desarrollo de esta propuesta y de esta candidatura. El mundo es muy distinto al año 1945, no cabe duda de eso. Sin embargo, Naciones Unidas actualiza su, digamos, marco de acción en función de las realidades que hoy día toca abordar. Por ejemplo, todo lo que ha significado el avance tecnológico, la creación de una gobernanza global en materia de inteligencia artificial y de todos los avances digitales es fundamental. Por dar un ejemplo de cómo algo es hoy día una realidad distinta a la del año 1945, y Naciones Unidas tiene algo que decir en torno a ese tema, solo mencionando uno, pero siguen habiendo enormes disparidades entre los países en desarrollo y los países desarrollados, y el marco multilateral contribuye a entregar elementos para que se puedan abordar esas desigualdades, para hablar de los temas de desarrollo. También tenemos los temas climáticos, ¿no es cierto?, que son muy relevantes por la emergencia climática y la triple crisis que estamos viviendo en ese sentido, y como Naciones Unidas es el foro por excelencia para abordar la cooperación global que se necesita para enfrentar los impactos que tiene el cambio climático, sobre todo en los países pequeños, los países en desarrollo. Y, por cierto, están los temas de paz y seguridad, que son muy importantes, muy relevantes, porque tiene que ver con cómo enfrentamos los conflictos y cómo prevenimos que haya más conflictos. Y ese es un elemento que hoy día está muy en discusión, ¿no es cierto?, de cómo cómo la ONU es capaz de actuar no solo reactivamente, sino que proactivamente, pero eso tiene mucho que ver con el propio comportamiento Así de es. los Estados miembros. Claramente, la ONU es lo que son los estados y lo que quieren los estados de ella, pero ahora hay un recorte presupuestario precisamente por la falta de compromiso de Estados Unidos, y eso también trae aparejado otras restricciones. Por lo tanto, se inicia un periodo difícil también para la organización, en el que debería asumir la nueva Secretaría General. Embajadora, ¿cómo viene el trabajo a partir de ahora? Porque usted sabe, aquí en Chile estamos debatiendo el tema de la ley de presupuesto, las candidaturas, además presidenciales, están hablando de recortes presupuestarios en distintas escalas. ¿Cómo se financia una candidatura que claramente no solamente tiene que ir a los países, sino que también considera apariciones en prensa, hay encuentros con la sociedad civil? ¿Cuál es el financiamiento y de dónde viene ese financiamiento para este tipo para esta candidatura en específico?
Bueno, en general existe una glosa presupuestaria que tiene que ver con la partida para Cancillería, digamos, para el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde está la línea dedicada, digamos, a las candidaturas. Por lo tanto, esto se va a abordar desde esa, digamos, estructura, desde esa posibilidad. No estamos pensando en recursos extraordinarios, el canciller ha sido muy claro en eso, en que esta va a ser una candidatura que responda a la realidad presupuestaria de nuestro país, a la responsabilidad fiscal que hay que tener, ¿no es cierto? Y por lo tanto, absorber desde ese punto de vista los gastos y los costos que pueda tener esta candidatura. Se hará de manera austera, se hará de acuerdo a nuestra realidad, pero se hará de la forma y la fuerza y la potencia que se necesita para llevarla adelante de buena manera. Ujú. Sin duda, falta todavía bastante, pero me imagino que ya hay una definición de estrategia, de plan de viajes que comienza ya. ¿Cómo se está avanzando en ese calendario? Bueno, ahí las responsabilidades están muy establecidas en función de los distintos niveles que tiene nuestra Cancillería. La División de Asuntos Multilaterales tiene un rol operativo muy relevante que funciona en Santiago, en Capital, y por lo tanto es en ese espacio, junto a las autoridades del ministerio, por supuesto, tanto el ministro como la subsecretaria y todas las autoridades del ministerio están guiando y planificando lo que van a ser en las próximas etapas, como digo, siempre anclado en un trabajo técnico que tiene un prestigio y una trayectoria importante en nuestro país, en nuestra Cancillería, que ha permitido que Chile esté posicionado en múltiples espacios referidos a distintos temas y que hoy día hace que Chile tenga una representación bastante amplia en distintos espacios del quehacer internacional. Por lo tanto, se ocupa todo ese conocimiento acumulado que existe para poder planificar esta candidatura también. Y aquí desde esta misión tendremos un rol muy en específico que tiene que ver con la relación con 193 Estados miembros que están reunidos aquí en Naciones Unidas, pero que vamos a responder, por cierto, a esa planificación que se haga desde la Cancillería, Pero, Matías. por ejemplo, personalmente, ¿usted la va a acompañar en los viajes? ¿Hay una coordinación como embajadora de Chile ante Naciones Unidas? Eso se está en este momento evaluando, se está planificando los próximos pasos. Hay viajes ya en carpeta que se van a tener que realizar prontamente y las autoridades del ministerio estamos en una serie de reuniones de coordinación que ya estamos llevando adelante para determinar ese tipo de funciones. Pero por lo pronto yo creo que estando aquí en Nueva York y teniendo el acceso a 193 estados que están permanentemente sesionando y con los cuales tenemos acceso más bien cotidiano, tendremos un rol para abordar y tener las conversaciones que correspondan con esos Estados miembros aquí en esta sede. ¿Cómo se trabaja con los 15 integrantes, 15 países que tienen presencia en el Consejo de Seguridad, que es el que propone finalmente, el que presenta el nombre a la Asamblea? Bueno, se tienen conversaciones para poder escuchar sobre todo cuáles son las visiones que estos países tienen respecto de las principales necesidades, demandas, temas prioritarios que se ven o se proyectan para los próximos años en Naciones Unidas. En función de eso se hace una evaluación de cuáles son esos temas prioritarios, se tiene un diálogo con ellos, se hacen intercambio de ideas con cada uno de ellos. Sobre todo se hacen hay un periodo, digamos, de escuchas informales, de consultas informales con los estados que son hoy día miembros del Consejo de Seguridad y de esa manera se van entonces despejando ciertas dudas, entregando información pertinente y con eso ellos van deliberando y tomando sus decisiones. Eh, Perfecto. Aquí hemos puesto mucho énfasis en los 5 integrantes permanentes del Consejo de Seguridad, en la capacidad y el poder de veto que tienen, pero entiendo que el veto no se ha ejercido nunca contra un país o que cuando se ejerce un veto es por una razón muy de peso. Por lo tanto, es difícil especular sobre un tema como ese, ¿no? Totalmente. Además, no es necesario especular sobre el tema del veto. Aquí tenemos que fortalecer, primero, poner el énfasis en las fortalezas que tenemos y segundo, hay que reconocer que ellos van a tener una serie de consultas informales
que se hacen durante varios meses durante el año 2026, donde no se hace distinción en estas encuestas informales o straw polls, no se hace distinción entre miembros permanentes y miembros no permanentes. Por lo tanto, no se sabe si hay en realidad un veto porque no hay distinción entre miembros, hasta que una persona obtiene la mayoría, que son 9 votos de los 15, y con eso ya el Consejo de Seguridad está en condiciones de recomendar un nombre a la Asamblea General. Se habla mucho de China, que pudiera estar disconforme por el informe que emanó precisamente la presidenta Bachelet en su calidad de representante Como no, alta comisionada para los derechos exactamente, humanos. siempre se me olvida el nombre específico del cargo, pero la presidenta tiene en agenda un viaje a China, ¿no es verdad? Bueno, no voy a adelantar, digamos, antecedentes respecto a la agenda de la expresidenta, pero sí le quiero decir respecto de lo que usted señalaba recién, en términos de la respuesta china, solo remitirnos a lo que señaló el propio embajador de China en Chile hace unos días en un medio de circulación nacional, respecto de este tema en específico. Yo creo que él aclaró toda duda en torno a ese tema y creo que sus palabras son bastante elocuentes. Sin duda. Ya, pero hay un foco especial en los 5 países, digamos, integrantes permanentes del Consejo de Seguridad. Los 5 miembros permanentes son muy importantes, como lo son los 15 miembros del Consejo y lo son los 193 Estados miembros. Aquí hemos hecho un esfuerzo, yo diría, como Organización de las Naciones Unidas, por tener un balance cada vez mayor entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Y por lo tanto, lo que digan los demás miembros que no son hoy día parte del Consejo de Seguridad es muy relevante también. Por lo tanto, las escuchas y las consultas informales se llevan en paralelo entre el Consejo de Seguridad y también la Asamblea General. Y esta es una candidatura inclusiva, una candidatura que se debe a los Estados miembros y por lo tanto el escuchar las opiniones de todos los grupos regionales y de todos los miembros, independientemente si son o no parte del Consejo de Seguridad, es un elemento fundamental. Usted ha dicho que hay conversaciones que todavía no son formales, sin embargo, hay países que han ya públicamente y abiertamente expresado su apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet. Uno de ellos es Brasil. ¿Cuán importante es que el presidente Lula tenga este compromiso? Todos los países son importantes, Matilde, absolutamente todos. Esa es la característica y la importancia del multilateralismo, que independientemente del tamaño, independientemente del poder que pueda tener un país, aquí cada país tiene una voz y esa voz es relevante. Por cierto, que cuantos más apoyos tengamos, más importante es para la candidatura, mejor es para la candidatura, mejor nos va a ir en esta candidatura. Entonces yo no haría jerarquía, digamos, de importancia, planteo que cada estado aquí, los 193 estados, son muy relevantes. Claro, sin duda, pero dentro de la región, Brasil es un país muy grande en el continente, tiene una influencia importante. Nosotros le damos la bienvenida con satisfacción a todas las expresiones de apoyo que puedan tener nuestros países latinoamericanos, del Caribe, de África, de Asia, de Europa, etcétera. Yo creo que toda manifestación de apoyo es muy, muy bienvenida y la valoramos muchísimo. ¿La candidatura argentina ya tiene el apoyo de Estados Unidos, embajadora? Yo no especularía respecto de otras candidaturas y sus posibles apoyos. Recordemos que el candidato argentino hoy día ha planteado él su voluntad de ser candidato a secretario general de Naciones Unidas, requiere del procedimiento formal de que su país lo apoye. Y por lo tanto falta mucho para eso aún y creo que él estando hoy día en una posición formal dentro de Naciones Unidas como ¿no es cierto?, jefe máximo de la Agencia Internacional de Energía Atómica, tiene una serie de relaciones y vínculos con distintas autoridades del mundo, pero entiendo que esas relaciones se enmarcan en sus funciones formales como funcionario de las Naciones Unidas. Ujú. Bueno, lo mismo ocurre en el caso de Costa Rica y de Barbados. Bueno, Rebeca Greenspan, ella es secretaria general de la UNTAC, por tanto también es funcionaria de Naciones Unidas, también ha expresado
su intención de ser candidata a secretaria general, pero aún está en ese rol, actuando, ¿no? En su rol de funcionaria de las Naciones Unidas, sin la presentación formal de parte de sus países para ser candidatas. Y en el caso de Mia Mottley, ella es primera ministra de Barbados y por lo tanto tiene hoy día también una posición que representa a su país y ella no ha expresado abiertamente que sea candidata. Por lo tanto, especular sobre las otras candidaturas no es algo que nos corresponda a nosotros, lo que nos importa a nosotros y nos corresponde es hablar de nuestra candidatura, de lo importante que esto es para Chile, de la importancia que tiene para nuestro país en el sentido de que no solo nos prestigia, sino que además genera una importancia de poder influir en el concierto internacional, en el ámbito multilateral de una manera decidida, importante, histórica para América Latina y el Caribe, después de más de 30 años, cuando Pérez de Cuéllar, el peruano Pérez de Cuéllar, fue secretario general en esta organización. Que ha sido lo único. Embajadora, esta candidatura pone de relevancia a la expresidenta Bachelet, se han expresado muchas voces a favor de esta candidatura, hay personas muy contentas, sin embargo, dentro del mismo oficialismo hay una suerte de corazón dividido porque esto le va a impedir a Michelle Bachelet manifestarse dentro de la campaña presidencial. ¿Cómo ve usted ese corazón dividido del oficialismo? Bueno, yo creo que se entiende completamente que la trascendencia que tiene esta posibilidad de que la expresidenta Bachelet sea secretaria general de Naciones Unidas comprende o hace entender a todos, ¿no es cierto?, que la tarea es mucho más relevante desde el punto de vista de la trascendencia que tiene para el país y en ese sentido se pueden compensar esos corazones divididos. Yo creo que la valoración por parte de todos los actores políticos en Chile de una candidatura por Michelle Bachelet es no solo una apuesta por ella, es una apuesta por Chile. Y yo creo que eso es lo que entiendes, eso es lo que se entiende, eso es lo que debiera primar y estoy segura que así va a ser. Embajador, y para terminar, no sé si tiene nuevos antecedentes sobre lo que ha ocurrido con esta flotilla en la que participaban también dos personas de nacionalidad chilena, porque había una multiplicidad de países dentro de las personas, fueron requisados, las personas están siendo redestinadas. ¿Hay una información en Naciones Unidas sobre el caso particular? Una información adicional de última hora no tenemos, solamente reiteramos la preocupación y lo que ha planteado Cancillería en su comunicado oficial del día de ayer, entendiendo y siempre diciendo que el derecho internacional humanitario tiene que primar, se tiene que respetar y se tiene que permitir el acceso a ayuda humanitaria a Gaza. Bien. Paula Narváez, embajadora de Chile ante Naciones Unidas, le queremos agradecer este tiempo con nosotros, la conversación y, por cierto, seguiremos de cerca los pasos de esta candidatura. Que tenga una muy buena tarde. Le agradezco, Matilde. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hacemos un alto en Hoy es Noticia, nos vamos con imágenes de Santiago contándoles que a esta hora la capital tiene 28 grados de temperatura en una jornada en que la máxima llegó a los 31. Cielos absolutamente despejados, aunque ya para mañana comienza a anunciarse nubes y bajas de temperaturas. Con esta imagen entonces del sector oriente hacemos un alto y ya estamos de regreso. Me encanta.